Mira, yo trabajaba en Rosario, en el noticiero del cable. No, estoy mintiendo. No en el noticiero del cable. En un magazine del cable. Y una compañera mía trabajaba en el noticiero del cable. Y nosotros habíamos venido a Buenos Aires, veníamos desde el 90, a estudiar con una profesora los sábados y con una autora, técnicas de guión y pensar ciclos de ficción, etcétera, etcétera. Y el cable le pasa el proceso que después descubrimos muchos años después, que era un proceso habitual, que Cablevisión entraba a comprar los cables del interior. Esto era en Rosario, era un cable hiper grande, y deciden dejar de producir los programas locales. Y yo hacía un programa en la producción de un magazine que lo conducía una figura rosarina que era muy conocido, que era el papá de Pablo Granados. Un conductor histórico rosarino, de 50 años de laburo. Entonces con eso, con esa fuente de laburo que se cerró, no quedaban muchas posibilidades. O entraba al diario, a la sección de espectáculos, a cortar noticias sobre Hollywood, o había que buscar otra zona. Entonces nos vinimos a Buenos Aires y empezamos como a estudiar el panorama. Había mucha ficción en ese momento. No estaban todavía, era el 93, es decir, que era la primera ficción que iba a las 9 de la noche, que era Más allá del horizonte, la novela de Canal 9, generaba la competencia de los otros canales, que eran programas de una hora. Entonces había 5 comedias en el 13, otros tantos programas en Telefe, y cantidad de novelas de la tarde y programas de fin de semana en el 9. Cuando le va muy bien a Más allá del horizonte, Telefe pone para el 94 Perla Negra, la novela de Andrea del Boca, a las 21. Entonces competía la nueva de Omar Romay a las 21 en Canal 9, Perla Negra en Telefe, y en el 13 iban algunas comedias, entre las cuales estuvo Poli Ladro, que iba creo que los jueves a las 21, una cosa así. Entonces yo pensaba, me trituraba la cabeza pensando cómo me acercaba a algún autor, que en ese momento todos trabajaban desde los canales, no había productoras independientes como hay ahora, para ofrecerme mi laburo, digamos, lo que yo sabía hacer o lo que creía que sabía hacer. Entonces existía una revista que se llamaba La Maga, una revista cultural de resistencia en los 90, muy interesante. Yo había sido corresponsal en Rosario de la revista. Y veo que van a dar una charla el autor de Más allá del horizonte con Luisa Culioc, que había estado en el elenco, que era la estrella del momento, en la Universidad de Belgrano, no sé, para las viejas, diciendo no sé qué cosa. Entonces dije, voy. Y bueno, asisto a la charla, cuentan anécdotas de la novela, cosas así, sencillas. Y cuentan que están armando una nueva. Se estaba terminando al aire Más allá del horizonte. Entonces me acerco, terminan todo de sacarse fotos con las viejas. Me acerco, me presento, le digo, mirá, estoy buscando laburo, soy de Rosario, estudié guión con tal y con tal. Me dice, mirá, ¿no? La verdad que no sé qué decirte, nunca me pasó esto, me dijo Guillermo, que nos acordamos hasta el día de hoy. Nunca nadie se me acercó a ofrecer su trabajo. Te dejo el teléfono, llamame la semana que viene, pasá por la oficina donde trabajamos y vemos. La verdad que no sé. Dice, hoy no lo sé. Bueno, hice lo mismo en la Feria del Libro, presentaba un libro Majul. Y en los chismes de los diarios salía que Majul iba a ser un unitario con Gabriel Corrado, que eran amigos de la infancia ellos dos. Entonces iban a hacer, Majul iba a ser como que escribía un unitario de un periodista que investigaba que era Corrado, como una historia de amor, etcétera, etcétera. Y pensé, esto Majul no lo escribe, pero ni loco. ¿Quién va a laburar con este zángano? O sea, otra vez, me tiré a la pileta. Voy a la Feria del Libro, entro sin colado, porque no tenía guita para entrar ni para pagar la entrada.
busca dónde carajo estaba firmando, sacándose fotos y todo eso. Y le digo lo mismo, che, hola, mirá, soy Marcelo Camaño, pi, 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 pi. Me dice, uy, bueno, buenísimo, sí, porque estuve preguntando a unos colegas, amigos que me recomienden gente, porque quiero armar un equipo sensacional, espectacular. Nunca hubo en la tele esto que yo quiero hacer. Bueno, dale. Eso medio que se congeló. Pero lo otro, lo de la novela del 9, sí empezó a avanzar. Entonces fui a dos o tres entrevistas con Guillermo, estaba todo el equipo de trabajo. Y estaba como cerrado, era el mismo equipo, no tenían otro lugar. Entonces en un momento Guillermo me dijo, mirá, yo lo que te ofrezco es si querés laburar conmigo. Pero no tengo plata ahora y no sé cuándo voy a tener. Y no sé si voy a tener un lugar, porque el equipo estaba afianzado, me miraban raro todos. Y empecé a ir a estructurar capítulos con él. Y empecé ahí a aprender cómo se escaleteaba un capítulo. Y un día me dijo, no, hoy no voy, escaleteame vos el capítulo, a ver, y le gustó. Y otro día me dijo, che, ¿por qué no homologás todos los finales de la semana? Porque cada uno está haciendo cualquiera. Y otro día escaleteamos solo y así. Y después abrió el grupo y me dio un capítulo a mí. Entonces, ahí cada uno tenía un capítulo semanal. Y tuve una universidad en 3 meses hiperactiva de cómo se producía, cómo se grababa, cómo se editaba una novela, cómo se grababa un capítulo al día, cómo había infinidad de problemas entre el elenco, entonces esos rebotaban los libros y tenías que cambiar escenas porque tal no se hablaba con tal y la pareja protagónica no se hablaba tampoco, entonces había que juntarlos poco y bueno, una serie de desgracias. Mientras eso pasaba, vuelve a surgir lo de Majul, meses más tarde me llaman, voy a su oficina, me ofrece más o menos lo mismo, o sea, él ya tenía adelantado trabajo, no tenía el expertise del guión, entonces los productores se lo tiraban por la cabeza a los libros porque tenía capítulos de 90 escenas, con choque de helicópteros, ¿viste? Una cantidad de gastos de producción que él no manejaba, y yo empecé como a ordenar eso. Y ahí conocí a Susana Rudnick, que es una productora que yo la conocía de nombre, sabía que era muy importante, que había hecho muchos ciclos en Canal 13, y empezó Susana a darse cuenta que yo, que estaba aprendiendo y me conocía porque la persona con la que me había enseñado a trabajar, que era Ana, a quien veníamos a ver los sábados, era amiga de Susana, y siempre le hablaba de estos dos rosarinos que veníamos en Bondi a estudiar con ella, y me parecía un disparate. Entonces ella se acordó y me dijo, sos vos, bueno, voy a ver si te consigo otro laburo. Empezamos a tener como buena onda. Ella también me enseñó cómo corregir libros. Y empecé a tener laburo. El tema fue que en lo que pasó con Alma de Tango fue que la novela no funcionó bien como había funcionado la anterior y tuvo menos tiempo al aire. En el medio, Guillermo Glán, que era el autor, se pelea con Omar Romay, el productor, y se va a ponerle un mes y medio de terminar los libros. Y yo me fui con él, porque él, la verdad, el laburo me lo dio él y no me iba a quedar, y me fui con él y nos fuimos a la deriva y armamos una amistad muy grosa, digamos, pero lo aprendí muchísimo ahí. Yo cuando llegué a esa novela ya estaba armada la historia principal, digamos, ¿no? Yo no participé de ese debate. Lo que ellos querían era continuar la historia de época anterior que terminaba con el tema de la conquista del desierto y con toda esa bola, y esto eran más inicios del siglo XX, era primera década, te digo. Trabajar la idea de las mujeres que se dedicaban al arte y eran tratadas como putas, una mujer, el personaje de Luisa Culeo, que era una médica que quería estudiar en la universidad y no se le hacía fácil, que pues no se casaba y no tenía hijos, el protagonista masculino que era un ferviente devoto del box, pero no quería boxear para derribar al otro, sino como disciplina deportiva. Había como muchos elementos que tenían que ver con un inicio de sociedad.
Siempre en el marco de las diferencias de clases sociales, ricos versus pobres, letrados versus analfabetos, etc. Yo no creo que hayan estado buscando específicamente eso. Creo que sí, cuando nosotros nos dimos cuenta, el corpus de la novela, empezamos a meter cosas para hacerlo también más cercano al público que podría recordar. Qué sé yo, el tema de los conventillos, cómo se vivían los conventillos, cómo el bohemio resistía pagando 2,50 pesos una pieza de conventillo, pero podía seguir dedicándose a crear sus letras de tango. Todo eso lo metimos en la novela. Yo recuerdo al menos eso. En este caso el género era el melodrama. Sí. Para mí no era novedad, porque yo era consumidor. Para mí el formato, bueno, el género melodrama, iba a decir el formato de la novela, pero el género melodrama estaba en mi ADN. Yo lo consumía como espectador. Tenía claro desde chiquito la diferencia que eran las series yankees, que era lo que era Bonanza, La Familia Ingalls, SWAT o Los Ángeles de Charlie, a los productos nacionales que se subdividían en los melodramas de las telenovelas de la tarde o alguna semanal de la noche, las comedias y los programas de humor. Digamos, yo eso lo tenía muy claro como espectador. No me defraudaba lo que encontraba, porque sabía lo que había. Y ahí empecé también a detectar que había una diferencia entre cada género, digamos, entre lo que era el humor, lo que era la comedia o lo que era el melodrama. Y me sentía muy cómodo construyendo melodrama. Me parecía, cuando entendí que eso era todo mentirita, que ahí atrás había gente trabajando de eso, que le hacían decir eso a esos actores, dije, esto es buenísimo. Porque vos podés construir tu propio mundo y ponerlo en las palabras de ellos, y además hay un señor que es un director que le busca la vuelta a la escena para que quede bien y que la haga llorar a ella, si hace falta, o no. Y me parecía que yo le tenía como un respeto importante, porque además en ese momento, cuando yo era chico y espectador, había melodramas que eran interesantes como se contaban, no era berreta. Rolando de cajón y yo siempre cuento una anécdota que es hiper conocida, pero mis viejos se mudan un día en que se mudan de casa, un día que a la noche iba el último capítulo de Rolando, y mi mamá desesperada pidiéndole a los de la mudanza que se apuren porque tenía que llegar el tipo de la antena para poner la antena en la terraza para poder conectar el televisor y poder mirar el último capítulo. ¿Te la perdías? Te la perdías. Y Rolando era una revolución en ese momento, o sea, todo lo que pasaba y lo que se decía, y poner al galán en primera instancia sufriendo por amor, claramente sufriendo por amor, no era común. El sufrir por amor era para los personajes femeninos, no para los masculinos. Y además a Rolando ella lo deja, porque además de ser pobre, porque no estaba a la altura de sus expectativas en dinero, por una serie de cosas que después nos enteramos que Miguel las hace porque solita se quiere ir de la novela para la segunda temporada, entonces la convierte en villana de la noche a la mañana, para que mi mamá la odie y quiera inmediatamente a la que va a venir a ocupar su lugar, que era la nueva heroína, digamos. Claro. Técnicas de melodrama. El híbrido se instala más en esta época, ¿eh? Sí, el híbrido es una instalación que tiene paternidad en polka 100%. Es invento de que descubrieron la televisión y cambiaron la estética, y la zaraza esa yo no me la creo más. Ahí hay una falta de profesionales serios pensando en serio historias y pensando desde la emoción. Entonces hoy lo que es comedia mañana te hace llorar y pasado se convierte en policial. Eso es un híbrido puro y duro, y ellos son los culpables de todo. Así no fue también.
con esa instalación, porque el híbrido genera la poca identidad del otro. Y el otro no termina, el otro como público no entiende que eso lo representa. Bueno, es que ahí cuando las cosas empiezan a ir mal, hay que tomar la decisión de o morir con las botas puestas o hacer algún cambio, pero que esté incluido dentro del género que estás tocando. Si empezás a cambiar el género y el formato y te volvés loco, y el público te respeta y se va. No les importa. La verdad que... Y ellos, a partir de ahí se copió en todos lados y se instaló como un nuevo sistema. Y la verdad que es una gran dificultad que todavía padecemos. Era el menemismo. Había como una homogeneidad en general que todo el mundo estaba como en contra, incluso Canal 13. Yo no lo recuerdo en las internas de trabajo ni en otros temas. Sí, bueno, cuando empiezan los problemas económicos, cuando viene el tequila primero, cuando viene todos los quilombos económicos que se suceden, que fueron generando, primero que se hiciera menos ficción, que empezáramos a tener menos trabajo y que tuviéramos que migrar hacia la no ficción para poder conservar el laburo. Pero no desde lo ideológico, sino desde lo económico. Sufre que me doy la cabeza contra la pared y me doy cuenta que si me dedico solamente a la ficción me voy a morir de hambre. Entonces me fui a laburar a la no ficción sin saber cómo era. Y tenía una amiga en América que estaba armando un programa sobre el siglo XX que se llamaba 100 años, que conducía Quique Pessoa, y que eran informes sobre distintos temas del siglo XX, con invitados o con biografías o informes especiales, no sé, sobre combatir enfermedades, las guerras mundiales, avances tecnológicos, lo que fuera. Y ahí tenías que contar el viaje de Eva a Europa en 2 minutos. Tenías que contar cómo se tiró la bomba atómica en 1 minuto. Todo era así, digamos, porque los informes periodísticos son cortitos. Claro. Entonces tuve que aplicar lo que sabía de ficción a armar una tensión permanente y que se desarrollara y que se terminara con un final determinado en 2 minutos. Completa. Pequeñas biografías, por ejemplo, contar Isabel Sarli, ¿no? Cómo había sido la relación amorosa entre Isabel y Armando, cómo se conocieron, cómo filmaron, cómo ella se queda sola, cómo él muere y cómo ella resiste ese recuerdo de viuda en 3 minutos, como mucho. O contar, no sé, cómo Vic arma la Virome Vic, o cómo se instala el colectivo en la Argentina, también. Saltabas de un informe de una cosa política a algo social, a una miscelánea, a algo de entretenimiento o deportivo. Y ese programa me generó la tranquilidad de entender que vos podías trasladar la ficción, las normas de la ficción ahí y salir indemne. El tema fue cuando eso se terminó. Y a mí me pasaron a Gente que busca gente, que era un programa que, como el nombre lo indica, eran personas que buscaban a alguien que se había perdido por alguna razón. Ahí aún más todavía se aplicaban las reglas de la ficción, porque se hablaba sobre la desaparición de alguien que por algún motivo que había provocado no quería estar más en contacto con esa gente, con esa familia, con el hermano, con un esposo, con un padre, con lo que fuera. Había que desandar ese camino, contar las tramas familiares, y a veces tenía finales felices y otras no. Y eso fue una experiencia también súper enriquecedora, y con compañeros de fierro que salían a buscar las historias y que venían cargados de historias hiperpotentes. Si trabajás en no ficción, zafás un poco porque hay un investigador. Si trabajás en ficción, no. Todavía seguimos
perdiendo la batalla de que el productor entienda que el investigador debe ser un integrante más del equipo, por lo tanto alguien a quien hay que pagarle. Entonces ahí ya se nubla la vista y no te lo reconocen. Entonces, en general, en todas las ficciones que yo hice, tuve que hacer el trabajo de investigación en el periodo de diseño de la historia. Y después, a medida que construir los capítulos, seguir generando la misma investigación, porque no hay quien lo haga. Pero me parece más que fundamental. Yo no puedo pensar una novela sobre el tráfico de personas si no sé de qué estoy hablando. Digo, si no hablé con las víctimas, si no hablé con los victimarios, si no le busqué la vuelta, si no entendí cómo es el proceso de que las chicas no podían hablar al principio, necesitaban un tiempo de espera, o sea, un montón de cosas que yo tenía que trasladar a la ficción, buscando los tiempos de ficción, pero necesitaba la data real. En eso como en el tema que se te ocurra. Sí. Sobre todo cuando implicás temas judiciales, o temas médicos, o leyes, digamos. Como hablábamos antes del que lo híbrido complicó todo, yo no quiero tirar cualquier verdura. Nosotros entretenemos y a partir de entretener hay alguien que te está observando más allá del entretenimiento y que te está tomando como ejemplo. Y me parece que hay que ser muy respetuoso con eso. A ver, a mí me tocó después de hacer estos programas, me tocó el reality. Que detestaba. O sea, que hacer de cuenta que eso era verdad, cuando era una construcción, me generaba mucha complicación mental. En Montecristo se dio una cosa muy particular porque el contexto de la novela era la historia de los nietos, la recuperación de los nietos y cómo todo el sistema legal que tiene que seguir una persona que empieza a sospechar de su identidad y que cree que su origen biológico está de alguna manera atado a los 70 y cómo puede hacer todo el proceso de ADN y de exposición hasta llegar a la verdad. Entonces todo eso lo tratábamos adentro de la novela. En ese devenir se grabaron unas escenas en el local de abuelas donde la apropiadora iba a averiguar. Teníamos nosotros un problema muy grande con la apropiadora porque la actriz le molestaba de última ser la apropiadora, digamos, no quería ser mala. Lo reduzco mucho, ¿no? A lo bueno y lo malo, pero ella tenía toda una historia dentro de la novela de por qué en su momento se había callado la boca y ahora quería tratar de ayudar a esa hija. Pero terminaba siendo una apropiadora y tenía que ir en cana y todo eso. Entonces ella se acerca a abuelas, quiere exponer su historia y en las tomas que hace el director toma unas fotos de chicos y en una de esas uno de esos chicos de esa foto, hoy un adulto, se reconoció y fue a averiguar. O sea, se vio ahí y dijo, ese soy yo. Y fue, hizo todo el proceso como los personajes de la novela y encontró su identidad. Él tenía alguna sospecha, no es que de la nada, pero esa situación le dio la certeza de, pues esto puede ser verdad. Con Vidas Robadas pasó otra cosa. Nosotros lo que logramos ahí era poner sobre la mesa el tema de la trata como un tema ilegal que lo tenés en la cara y no lo ves. Y tratar de poner el acento en algunos comportamientos de algunas chicas que si lo ves te puede prender la lamparita y decir, esta piba no está siendo traficada en este momento y no puede hablar, no puede dirigir la palabra, no puede mirarte, no puede... Telefe, Grande Pa, Amigos son los amigos, Cris de la tarde haciendo Jugate conmigo, Ritmo de la noche con Tinelli, Showmatch con Tinelli que se llamaba Videomatch.
Me parece que no, había como una relación de hacer comedias más livianas o pasatistas. Había un solo programa que era más duro, que era Atreverse, que era un ciclo que hacía Alejandro Doria, eh, que eran unitarios sobre vínculos, pero los demás eran más livianos. Era como, de ahí viene el famoso eslogan del canal de la familia de esa época. Eran comedias más tranquilas, digamos. Era un estilo que explotó Yankelevich, que le daba muy buen resultado y que generaba empatía con el público. Y en ese momento, evidentemente, funcionaba. Ahora el 13 estaba un poco más atrás y el 9 también. El 9 después que Romay se va, el canal lo compran unos australianos, lo llaman Azul Televisión, después muy bien empieza a perder su identidad. No, después de esa novela yo hice un par de cosas para Canal 9, muy malas. Sí, yo después de ahí ya no volví a Canal 9 digamos, después sí, Romay ya vende el canal. Hubo una experiencia de hacer como 4 comedias, me acuerdo, 4 comedias de media hora, que querían hacer una especie de sitcom que no le encontraban la vuelta. Eso creo que fue 2000, 2001, por ahí. Eh, pero el Canal 9 de esa época era una cantera de gente. América, en el momento que nosotros hicimos este programa de los 100 años y después Gente que busca gente, toda la gente que laburaba en esa época ahí, hoy está en distintos lugares muy interesantes. Ahí trabajaba Cifrón, trabajó Axel Kuchevaski, trabajaba Carolina González, trabajaba José Núñez, mucha de gente que después se fue desperdigando en productoras independientes, en otros canales, en el exterior, que hoy están trabajando en Brasil, en Estados Unidos, en España. Fue una cantera interesantísima de esa época de América. Todos tendríamos 20 y 30, digamos. Y había una libertad, a pesar de que no había siempre presupuesto, pero había una libertad creativa muy fuerte. No, muchos de ellos estaban empezando en TEA o en la UCES o cosas así. Precio, eran programas pensados, editados, que llevaban muchas horas de edición, como como, qué sé yo, miles. Pero bueno, después ellos también cambiaron su perfil y fueron para este lugar que evidentemente les rinde y está muy bien. Cuando estás ahí en la no ficción, sí. En la ficción también, pero la no ficción te requiere más rapidez. Un informe periodístico, una glosa para un conductor, un invitado que llega, que tenés que bajar información y, no sé, formularle al conductor 5 o 6 preguntas y tiene que ser ya. Vivís para eso. Vivís para eso.